grupo 3, solo para que lo vayan pensando. El primer grupo hacía referencia a estas dos normas jurídicas, el artículo 332 del Código Civil y el 1795 del Código Civil. Este grupo hacía referencia al 420 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tendríamos que ir pensando ya cuál de esos tres artículos era en realidad el que podría servir para fundamentar mi demanda, o si en realidad eran varios de ellos, o todos, o cómo estaba la cuestión ahí. Este grupo 3 plantea un juicio ordinario de nulidad absoluta del negocio jurídico y del instrumento público. Entonces ya no es solo una demanda de nulidad del negocio jurídico como eran los otros dos casos, sino en este se plantea de nulidad de las dos cosas, del negocio jurídico y del instrumento público. La parte introductoria está bien, empecemos con los hechos, desde los antecedentes, porque hay un par de observaciones que hacer ahí. En el caso, señor juez, que de conformidad con el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, soy legítimo propietario de la finca. Mentira. Este señor, de conformidad con el registro, no es el legítimo propietario. Lo que dice el registro al día de hoy es que la señora compradora es la propietaria. ¿Qué manda? Entonces, ¿cómo se podría exponer eso para no decirle que la otra persona es la... O sea, solo soy propietario, no legítimo? Es lo que les decía cuando veíamos el trabajo del primer grupo, la clase anterior. Por la naturaleza de los hechos que están involucrados en esta demanda, tal vez es más conveniente no decir que soy el legítimo propietario, porque es cierto a medias. Soy el legítimo propietario si este negocio jurídico es nulo y todavía falta arreglar el tema en el registro de la propiedad. Si digo que la señora es la legítima propietaria, le estoy reconociendo validez al negocio jurídico. Entonces podría empezar contando un poco diferente la historia. Normalmente, usted cuando narra los hechos en una demanda, empieza, si estamos hablando de que le interesa establecer que usted es el propietario, si esto fuera demanda de otra cosa, una demanda de reivindicación de la propiedad, por ejemplo, usted figura como propietario de esta finca en el registro de la propiedad, alguien está detentando ilegalmente esa finca y usted la quiere recuperar. Usted empieza perfectamente diciendo, soy legítimo propietario de la finca. No tiene que contar por qué es propietario de la finca, no es necesario. Si lo quiere hacer, lo puede hacer, pero no es necesario. En este caso, tal vez es más conveniente iniciar por ahí la relación de hechos. Entonces, usted podría empezar diciendo que según un contrato de compraventa contenido en escritura tal, adquirí la finca. O por herencia que me dejó mi difunto abuelo, señor fulano de tal, adquirí la finca. Y entonces ya cuenta el resto de la historia, que sus padres fallecieron, por ejemplo, y que entonces quedó bajo la tutela de este señor, y que en el ejercicio de la tutela este señor, etc. Y entonces no tiene necesidad de hacer referencia a quién ostenta en este momento la propiedad, porque es precisamente lo que vamos a discutir en este proceso. Sigamos. El punto urbano inscrito en el Registro General de la Propiedad con número 100 del libro 20 de Guatemala, que consiste en casa de habitación ubicada en la primera avenida 1-20 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, bien que estuvo bajo la tutela y representación. La interrumpo nuevamente. Aquí dice que el bien estuvo bajo la tutela y representación. Tampoco es cierto. El que estuvo bajo la tutela y representación de este señor fue el que era menor de edad, el que ahora es mayor de edad y es demandante. Del señor Juan Carlos Ventura Lemus, dicha calidad se acredita con certificación expedida el 18 de agosto del 2014 por el secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Familia del Departamento de Guatemala, en la que se reproduce la resolución que se nombró del 17 de julio del año 2014 y el acta de establecimiento del cargo de fecha. Dejémoslo ahí, ya el resto es los mismos antecedentes que tenemos en las otras demandas. Y continuemos con el apartado que se titula de la nulidad del negocio jurídico y del instrumento público. Aquí ya tenemos un serio problema. En esta demanda tenemos dos pretensiones principales. Una es que se declare la nulidad del instrumento público y otra es que se declare la nulidad del negocio jurídico.
Son dos temas completamente distintos entre sí. Tendrán alguna relación, pero en principio son dos temas completamente distintos entre sí. Tienen sus propias causales de nulidad, que podrán estar de alguna manera conectadas, pero tienen sus propias causales de nulidad. Entonces, tengo necesariamente que tener un apartado que se refiera a la nulidad del negocio jurídico y otro apartado distinto que se refiera a la nulidad del instrumento público. Sigamos. Adolece de nulidad absoluta. Asimismo, establecer que el instrumento público mediante el cual se autorizó dicho negocio jurídico es nulo de pleno derecho. Para tal efecto, me permite indicar que el negocio jurídico aquí mencionado fue celebrado sin licencia judicial, tal y como se mencionó, ya que como se podrá evidenciar, en dicho documento el notario no previó las formalidades requeridas para el administrador en cuanto a los bienes de menores que incapacitada. En este mismo orden, me permite indicar a usted, señor juez, que para establecer la evidencia de nulidad del negocio jurídico del instrumento público objeto de la presente demanda, basta con efectuar una simple revisión de la escritura pública número 65, en donde se puede recatar la forma fraudulenta en que dicho profesional autorizó el negocio jurídico originado, ya que en la parte final del instrumento da fe, en sus literales fe, certificación del registro general de la propiedad de la finca que por este acto se vende, con la certificación de la propiedad de certificación de la partida de nacimiento número 1, código 1 del libro 1 de nacimiento, expedida por el registrador civil de las personas del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala, correspondiente al menor, Juan José Domingo Méndez. Documentos que a razón de la naturaleza del Suspendamos ahí un momento. Dice aquí que un par de líneas arriba de lo que está subrayado, dice que se puede percatar la forma fraudulenta en que el profesional autorizó el negocio jurídico. De conformidad con el diccionario de la Real Academia Española, fraudulento es engañoso o falaz. Y este profesional no autorizó el negocio jurídico de forma engañosa o falaz. Autorizó el negocio jurídico sin cumplir los requisitos, que es un tema distinto, pero no es una forma fraudulenta. Entonces hay que cuidar ahí la terminología que empleamos. Sigamos. Documentos que a razón de la naturaleza del negocio jurídico que estaba autorizando no eran suficientes para acreditar la propiedad del bien inmueble al individuo, ya que no se tuvo a la vista el documento que acreditara la autorización judicial para... Lo interrumpo otra vez. Dice aquí que esos documentos, que son una certificación del registro de la propiedad y una certificación de la partida de nacimiento del que en ese momento era menor, no son suficientes para acreditar la propiedad del bien inmueble. Tampoco es cierto. La propiedad efectivamente se acredita con la certificación del registro de la propiedad. La certificación de la partida de nacimiento en realidad no tenía por objeto acreditar la propiedad. La certificación de la partida de nacimiento era para acreditar que el propietario era menor de edad y que por lo tanto yo como su tutor estaba actuando en su representación. Pero con la certificación del registro de la propiedad efectivamente se acredita la propiedad. Entonces dice, no eran suficientes para acreditar la propiedad del bien inmueble aludido, ya que no se tuvo a la vista el documento que acreditara la autorización judicial. Eso es un tema distinto. La autorización judicial no es constancia de propiedad del bien, ni complementa la constancia de propiedad del bien. La autorización judicial para lo que sirve es para que el tutor pueda disponer del bien en nombre del menor. Entonces es un tema de facultades, no de que estuviera acreditada o no la propiedad. Sigamos. Que acreditara la autorización judicial para que el señor Juan Carlos Ventura Lemos pudiese celebrar el mismo. De esta cuenta, el notario no cumplió con la obligación establecida por el general quinto del artículo 29 del Código Notariado, ya que tenía el mismo conocimiento que debía tener a la vista los documentos fehacientes que acreditaran no solo la representación legal del compareciente en nombre de otro, sino a su vez la licencia judicial para poder enajenar o grabar bienes inmuebles del menor, tal como lo estipula el artículo 470 del Código Procesal Civil y Mercantil, y así poder cumplir con las formalidades establecidas por la ley. El notario advierte como de la falta de autorización
información por parte del juez competente, no debió dar fe y celebrar un negocio jurídico que no cumpliera con las formalidades necesarias. En ese sentido es evidente la violación del artículo 1795 del Código Civil, el cual en su parte consistente se efectúa. Los representantes de menores no pueden vender los bienes que tengan a su cargo sin llenar previamente las formalidades que para cada caso señale la ley. De conformidad con las normas jurídicas antes citadas, se puede establecer de forma más evidente la necesidad pública de negocio jurídico y sistema la presente demanda, ya que la fecha en el que ahora mismo no se podría considerar la propiedad de un inmueble relacionado, ya que como reitero, de tal cuenta que no podría vender algo que tenga pasado sin llenar previamente las formalidades referidas por ley. Siendo esta la autorización judicial correspondiente, indica el titular Juan Carlos Ventura León, en su momento actuaba por representación en persona, en vista de su capacidad por ser menor de edad en ese momento. Interrumpamos aquí otra vez. Al final de la literal E, se menciona que no se cumplió con la obligación establecida por el numeral quinto del artículo 29 del Código de Notariado. El artículo 29 del Código de Notariado hace referencia a los requisitos de los instrumentos públicos, pero no todos esos requisitos son esenciales. El artículo 31 del Código de Notariado dice cuáles son los requisitos esenciales y, según el 32, es el incumplimiento de esas formalidades esenciales lo que da lugar a demandar la nulidad del instrumento público. Entonces, en este caso, se menciona un supuesto incumplimiento de este artículo 29 del Código de Notariado, pero no se menciona que se esté incumpliendo algún requisito o que ese requisito esté contemplado en el artículo 31, y entonces no tenemos fundamento para demandar la nulidad. Estaba viendo si se menciona antes, creo que no lo encuentro. Sigamos. Que asimismo es importante mencionar que a la vez celebrado este negocio jurídico en confrontación con las normas imperativas y las positivas expresas, tal y como lo regula el artículo 4 de la Ley de Organismo Judicial, lo hace nulo de pleno derecho, es decir, nunca en la totalidad jurídica y por lo tanto no surge efecto legal alguno. Para tal efecto me permito aplicar como norma de carácter imperativa lo regulado por el artículo 1251 del Código Civil, el cual en su parte consistente establece: el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto para declarar su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y otros requisitos. En el caso que nos ocupa, jamás se cumplió con las formalidades establecidas por la ley para celebrar el negocio jurídico consistente en compraventa del bien inmueble urbano, celebrado con fecha 20 de agosto de 2014, mediante escritura pública número 75, autorizada por el notario de María Medina Reyes, por la falta de la licencia judicial tal y como se ha establecido previamente. En ese mismo orden me permito citar como norma jurídica de carácter preceptiva lo regulado en el artículo 1 del Código Civil, el cual en su parte consistente establece: hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando se esté considerada contraria al orden público o contraria a la ley de publicidad expresa, y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. La voy a interrumpir aquí otra vez. Aquí al principio de este párrafo dice que estamos citando este artículo 1301 como una norma de carácter prohibitiva. No es cierto, en ese artículo 1301 no se contiene alguna prohibición. De hecho, en realidad esta norma no es propiamente ni imperativa ni prohibitiva. No establece una conducta que el ciudadano tenga que llevar a cabo como para decir que es una norma imperativa. Tampoco establece una conducta que no se pueda llevar a cabo como para decir que es una norma prohibitiva. Simplemente lo que hace esta norma es calificar, dadas ciertas circunstancias, cuando se produce una nulidad. Sigamos. En el presente caso, el negocio jurídico objeto de la presente impugnación fue celebrado en concentración con los artículos 1795, 70, 264 del Código Civil. Interrumpamos aquí nuevamente. El artículo 60 del Código Civil dice: el administrador no podrá enajenar ni gravar los bienes del ausente sin llenar las formalidades, etc. Entonces, trata sobre la administración de bienes del ausente. En este caso, este señor nunca fue
un ausente, lo que era es un menor de edad. Lo que pasa es que para enajenar bienes de un ausente se necesita seguir un trámite como el que se necesitaría para enajenar bienes de un menor de edad, pero eso no quiere decir que la norma sea aplicable, son dos supuestos totalmente distintos. Lo mismo pasa con el 264. El 264 trata sobre la patria potestad. Y entonces dice, los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, y lo mismo de la autorización judicial. Pero en este caso nunca se ejerció patria potestad. Este señor no era padre en ejercicio de la patria potestad, era un tutor. Entonces estos dos artículos no los podemos citar. Como el artículo 420 del Código Procesal Civil Mercantil. Asimismo, se autorizó el instrumento público sin con la formalidad especial regulada en el numeral tercero del artículo 31 del Código de Notariado, y sin observar lo regulado por el numeral primero del artículo 332 del mismo cuerpo normativo. Interrumpamos aquí nuevamente. Aquí ya vemos lo del artículo 31 del Código de Notariado, que les decía que no se mencionaba. Al final de cuentas sí lo mencionan, pero siguiendo el orden lógico debería estar esto próximo a donde se cita lo del artículo 29. Y si es el fundamento en realidad de la demanda, por lo menos en la parte en que se solicita la nulidad del instrumento público, debería haber alguna argumentación al respecto. Aquí ni siquiera nos tomamos la molestia de copiar la norma o de citar la norma, simplemente dice que de conformidad con el numeral tercero del artículo 31 del Código de Notariado. ¿Alguien que tenga el Código de Notariado que es el numeral tercero? ¿Qué más? El artículo 31, numeral tercero. Pues gracias, pues efectivamente la norma sí hace referencia a la representación. Entonces ahí se da un tema interesante. Me recuerdan por favor que lo discutamos al dar las conclusiones sobre el caso, pero pues sí se necesitaría alguna argumentación respecto a esta norma, si considero que puedo con base en ella pedir la nulidad de este instrumento público. Y luego termina diciendo, hace referencia el numeral tercero del artículo 31 del Código de Notariado y sin observar lo regulado por el numeral primero del artículo 32 del mismo cuerpo normativo. Como el último cuerpo normativo que cité fue el Código de Notariado, se entendería que este artículo 32 también es del Código de Notariado, en realidad es del Código Civil. Antes de que continuemos, aquí en esta literal G tenemos un problema con el orden. El razonamiento no viene en un orden adecuado, porque estamos haciendo primero una referencia al artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial, que es una norma general, y las normas de la Ley del Organismo Judicial solo aplican a falta de una disposición específica en las leyes que regulan los temas, en este caso en el Código Civil o en el Código de Notariado. Luego hacemos referencia al artículo 1251 del Código Civil y luego el 1301 del Código Civil. El orden lógico debió haber sido exactamente a la inversa. Podemos empezar haciendo referencia al 1301 del Código Civil. Entonces decimos, hay nulidad absoluta en estos casos. Uno de esos casos, o dos de esos casos, son la ausencia o la no concurrencia de los requisitos esenciales para la existencia del negocio jurídico. Y entonces eso ya nos puede llevar a aplicar el 1251, que dice cuáles son los requisitos esenciales para la validez del negocio jurídico. El negocio jurídico requiere para su validez, etc. Entonces ya puedo involucrar esa norma. Y ya como una cuestión residual, ahora sí puedo involucrar el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial, que efectivamente sí es aplicable a este caso. Esta es una demanda de nulidad y el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial trata con total generalidad los temas de nulidad, la nulidad de cualquier cosa. Entonces, este artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial tiene una ventaja importante. El 1301 del Código Civil, en cuanto a normas jurídicas, dice que hay nulidad absoluta en el negocio jurídico cuando el objeto
sea contrario a leyes prohibitivas expresas. Entonces, me deja, para empezar, de lado las leyes imperativas. El artículo 1301 del Código Civil no trata sobre nulidad por infracción a leyes imperativas, solo por infracción a leyes prohibitivas expresas. Y luego trata la infracción a leyes prohibitivas expresas solo en cuanto al objeto del negocio jurídico, no en cuanto a los demás elementos del negocio jurídico. Y el problema aquí, en realidad, no es un problema de objeto. El objeto está bien, vamos a disponer de un bien que es de lícito comercio. Lo que había es requisitos adicionales que cumplir por el hecho de que este señor estaba actuando como tutor de un menor de edad. Entonces el artículo 4 de la ley del organismo judicial, que es mucho más amplio, sí dice, creo que no lo copiaron aquí, pero lo podemos leer por este lado, sí dice: los actos, en general cualquier acto, incluyendo el negocio jurídico. El negocio jurídico es una especie de los actos jurídicos. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas, aquí sí ya trata las dos, son nulos de pleno derecho, etc. Entonces, y trata ya no solo el tema del objeto, sino en general cualquier cosa de un acto jurídico, cualquier aspecto de un acto jurídico que sea contrario a una norma imperativa o una prohibitiva expresa es nulo de pleno derecho. Entonces, puedo empezar por lo más específico. El 1301 del Código Civil, que se refiere a la nulidad absoluta del negocio jurídico, involucro como consecuencia de esto el 1251 también del Código Civil, y ya en lo que no me alcancen estas normas jurídicas para mi argumento, ya traigo el 4 de la ley del organismo judicial y termino. ¿Sigamos? Como hacer los argumentos de expertos de la prueba policía, es posible que la nulidad absoluta del negocio jurídico contra la presente demanda sea declarada de oficio. Le interrumpo otra vez. No puede haber en este caso una declaración de nulidad de oficio si precisamente estoy demandando la nulidad de ese negocio. Lo que dice el 1301 del Código Civil es que la nulidad es el 1302, la nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Puede ser también alegada por los que tengan interés o por el Ministerio Público, que ahora sería la Procuraduría General de la Nación. Entonces, establece tres supuestos distintos de cómo se puede llegar a esa declaración de nulidad. El primero, que no nos interesa, es que la demande la Procuraduría General de la Nación. El segundo, que es mi caso, es que sea alegada por los que tengan interés, es decir, una demanda de nulidad, que es lo que está pasando acá. Y el primero es la declaración de oficio por el juez, pero eso es cuando no hay una demanda, y en este caso sí hay demanda, por lo tanto no puede haber declaración de oficio. Digamos. Por eso no habrá resultado digno de atención la funcionamiento de lo que logra el artículo 1302 del Código Civil, norma que en su parte conducente regula. La nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Puede también ser alegada por los que tengan interés o por el Ministerio Público. De lo ya expuesto se establece que al menos una jurisprudencia judicial para la celebración del negocio jurídico ahora impugnado nunca se llegó a perfeccionar el mismo, tal como lo circunstancia que provoca la nulidad del mismo por la ausencia y no concurrencia de las penalidades mínimas para todo el bien. En tal virtud, Perdón, aquí también tenemos un problema con esta norma, solo estamos mencionando de pasada el 1518 del Código Civil. La norma lo que dice es: los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Yo en principio considero que la norma no es aplicable. La norma especialmente se refiere a los contratos solemnes, es decir, aquellos en los cuales se requiere una formalidad especial para su validez, y esa formalidad es su otorgamiento en escritura pública. Todavía, si quisiéramos estirar un poco, que creo que ya nos estamos pasando, pero si quisiéramos estirar un poco la aplicación de la norma, podríamos decir, también podemos hacer referencia aquí a la distinción entre contratos consensuales y contratos reales. Los consensuales que se perfeccionan solo con el consentimiento de las partes, y los reales que se perfeccionan con la entrega de la cosa.
Entonces, decir que una formalidad como requisito esencial para la validez de los contratos reales es esta entrega de la cosa cuando se trata, insisto, de contratos reales. Pero en este caso, el tema este de la autorización judicial en realidad no es, a mi juicio, una formalidad que sea un requisito esencial de validez del negocio jurídico. No es un tema de formalidad, es un tema de que se necesita la autorización judicial, es un tema de que esta persona no tiene facultades suficientes de representación para otorgar este negocio jurídico si no tiene esa autorización judicial. Entonces, a mi juicio, la norma no sería aplicable, pero si quisiéramos estirar ese concepto de la formalidad como requisito esencial para la validez hasta tratar de comprender ahí esta autorización judicial, por lo menos tendría que haber una argumentación al respecto. En tal virtud, el artículo 468 del Código Civil necesita definir propiedad de la finalidad del transformado en ella, no través del estado oído y del juicio, y en función de poder gozar y disponer de dicha propiedad, tal como lo debería el artículo 39 de la Constitución. El artículo 464 del Código Civil comparezco respetuosamente ante este órgano jurisdiccional, además de la unidad del mundo jurídico y el instrumento público de la Luego en la literal K se cita una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad hace referencia específicamente a aquellos casos en los cuales alguien es propietario de un bien y sobre todo le falsifican su firma en una escritura y ahora resulta que supuestamente alguien más es propietario de ese bien. Entonces, según las circunstancias en que se ha dado esta situación, la Corte de Constitucionalidad en algunos casos permite que mediante un amparo queden sin efecto esas inscripciones registrales, mediante un amparo que se plantea en contra del registrador. Y es más o menos lo que se está explicando aquí en esta sentencia. Entonces, dice la Corte que no es necesario en este caso que el afectado acuda a la vía ordinaria, sino que mediante un amparo se pueden dejar sin efecto esas inscripciones, pero eso no tiene relación con el caso. Entonces, eliminaríamos totalmente esa literal K, sigamos con la L. Con base a lo anteriormente expuesto, solicito que se declare con lugar la presente demanda ordinaria en nulidad del negocio jurídico y del instrumento público, y consecuentemente se deje sin efecto el mismo. Asimismo, quiero manifestar, señor juez, que los actos ilícitos anteriormente señalados y que fueran provocados por los demandados me han causado daños y perjuicios en mi patrimonio, mismo que cuantifico hasta la presente fecha en 100.000 quetzales. Lo mismo se desglosa de la siguiente manera en concepto de daños: la cantidad de 50.000 quetzales en concepto de los horarios profesionales que hasta la fecha he pagado, en concepto de perjuicios la cantidad de 50.000 quetzales entre los ingresos que he recibido. La interrumpo aquí. Aquí tenemos un problema con esta parte de la demanda. Para poder yo reclamar daños y perjuicios en esta demanda, desde la parte introductoria del apartado expongo, donde digo qué es lo que comparezco a hacer, qué es lo que comparezco a plantear, dice aquí: respetuosamente ante este órgano jurisdiccional, comparezco a promover juicio ordinario de nulidad absoluta del negocio jurídico y del instrumento público, y de reclamación de daños y perjuicios, tendría que decir aquí, como para poder estar luego reclamando daños y perjuicios. En este caso, yo creería que por lo menos como está planteado la narración de hechos hasta el momento, lo más conveniente sería que elimináramos esta referencia a los daños y perjuicios, porque dice aquí que son 100.000 quetzales los daños y perjuicios causados. Los mismos se desglosan de la siguiente manera: en concepto de daños, 50.000 quetzales, y dice que esos 50.000 quetzales son el costo de honorarios profesionales que hasta la fecha he pagado. Para eso existen las costas. Entonces vamos a pedir que condenen a la parte demandada al pago de las costas, y con ese cobro de las costas según el arancel, pues me pagarán los 50.000 quetzales, si eso es lo que cubre el arancel, tal vez un poco menos o tal vez un poco más, según lo que resulte el cálculo conforme arancel. De hecho, si nos detuviéramos en las pruebas a este respecto, no hay pruebas de esos 50.000 quetzales que supuestamente he pagado, pero el hecho es que no necesito, ni siquiera puedo reclamarlos como daños, sino en todo caso como costas.
Y luego dice los perjuicios. En concepto de perjuicios, la cantidad de 50,000 quetzales entre los intereses que he dejado de percibir. ¿Intereses de qué? Porque aquí lo que estoy planteando es una demanda de nulidad de un negocio jurídico. Supuestamente este negocio jurídico no se pudo haber llevado a cabo. Y si mi demanda es declarada con lugar, lo que resultaría es que ese bien va a regresar a ser de mi propiedad. O registralmente va a regresar a ser de mi propiedad. La nulidad absoluta del negocio jurídico implicaría que nunca dejó de ser de mi propiedad. Pero ¿intereses sobre qué? Si no hay dinero aquí involucrado. Entonces, poner daños y perjuicios en lo que digamos que al momento antes de la compraventa constituían arrendamientos. Pues ahí podría tener algunos perjuicios por arrendamientos, pero tendría que tener muchísima más argumentación en cuanto a los perjuicios. O sea, no simplemente en 2 líneas decir, aquí dice que son intereses, digamos que lo cambiáramos por rentas, pero si simplemente dejo en 2 líneas que son 50,000 quetzales por las rentas que he dejado de percibir, no me sirve de nada. Tendríamos que tener una argumentación respecto a la existencia de esos contratos de arrendamiento, cuál es la renta que se acostumbra por este bien, cuál es la cantidad de tiempo que ha pasado. Luego, si fuera el tema de las rentas, ni siquiera podrían ser determinados en este momento, porque serían los arrendamientos o las rentas que no he recibido desde hace 3 años, pero luego de aquí hasta que me lo devuelvan van a pasar 5 años más en lo que tramitamos el proceso. Entonces, la demanda tendría que ser muy diferente a esto, como para poder sustentar aquí una reclamación de perjuicios. Lo más conveniente sobre todo para efectos del aprendizaje que tenemos aquí, sería que eliminemos esta parte, porque sí sería mucho más compleja la demanda que tendríamos que hacer si efectivamente fuéramos a reclamar perjuicios acá. ¿Sigamos? En virtud del antes expuesto y conformamiento en el artículo 1645 del Código Civil y lo regulado por el artículo 532 del Código Procesal Civil Mercantil, se decreta como medida cautelar el embargo de las cuentas de ahorro y de depósitos monetarios que los demandados tengan en los diferentes bancos del sistema, con la única finalidad de garantizar los daños y perjuicios que hasta la fecha me han causado. Embargo que deberá decretarse hasta la cantidad de 200,000 quetzales. Y entre paréntesis 100,000, ya tenemos ahí otro problema. ¿Sigamos? Siendo necesario asociar a los bancos del sistema para el efectivo cumplimiento de dicha medida. Entonces, vamos a suspender aquí la revisión de este trabajo porque tenemos que hacer la prueba corta. Solo para terminar con este tema de los daños y perjuicios. Mucho el estudiante tiene la inclinación a agregarle los daños y perjuicios casi que a cualquier cosa. No necesariamente en una demanda puedo reclamar daños y perjuicios. Tampoco es que necesariamente esté excluido el tema. Y a lo que quiero llegar es que si lo voy a hacer, lo tengo que hacer de una forma adecuada, entendiendo en principio que los daños y perjuicios son 2 cosas distintas, que tendría en ese caso 2 pretensiones adicionales. Ya tengo 2 en este caso, que es la nulidad del negocio jurídico, la nulidad del instrumento público. Si voy a reclamar daños y perjuicios, voy a tener otras 2 pretensiones adicionales, los daños, los perjuicios. Y entonces no puedo tener una demanda basada en una narración de hechos de 2 líneas respecto a los daños y 2 líneas respecto a los perjuicios. Tendría que tener una argumentación completa, como si fuera solo una demanda de daños y perjuicios, respecto a cuáles fueron los daños que se me causaron, en qué consisten, cuál es su monto, cuáles son los perjuicios que se me causaron, en qué consisten y cuál es su monto. Si simplemente lo quiero poner así como un agregadito al final de la demanda y sin alguna justificación, sin tener pruebas, lejos de tener la expectativa de lograr algo más con esta demanda, incluso lo que me puedo ganar y debería ganarme es que me rechacen la demanda porque no estoy narrando los hechos con claridad y precisión respecto al tema de los daños y perjuicios, y porque mi demanda no tiene concordancia de unas partes con otras, porque anuncio que es una demanda de nulidad absoluta del negocio jurídico y de nulidad del instrumento público y luego resulta agregando daños y perjuicios que no había anunciado. Entonces, siéntense por favor, vamos a pasar a la prueba corta.